Capítulo 1. Los dos espejos. Ananda se dejó guiar por sus pasos y atravesó uno de los 10 portales. Una ola de luz blanca la cegó, obligándola a cerrar los ojos con fuerza, como si un relámpago hubiera estallado frente a su rostro. Cuando por fin los abrió, una extraña sensación de déjà vu la recorrió. Estaba dentro de una casa, de pie, en el centro de lo que parecía la sala principal. Sintió un escalofrío al reconocer ese espacio como propio, aunque no recordaba haber estado allí antes. Sus ojos recorrieron cada rincón sin que sus pies se movieran. Las paredes blancas, los techos altos sostenidos por troncos gruesos de madera viva que aún conservaban el aroma a salvia y tierra húmeda. Todo era pequeño, pero perfecto, como si nada faltara y nada sobrara. Aquella simplicidad le produjo un cosquilleo cálido en el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su llegada a aquel mundo, pero un peso repentino comenzó a cerrarle los párpados. Siguiendo un impulso que no entendía, caminó hacia la única habitación que había en la casa, una estancia que, de algún modo, sabía que estaba allí, esperándola. El dormitorio era austero, más paredes blancas, una cama baja cubierta por un toldo de gasa que ondeaba levemente, como respirando. Pero lo que más captó su atención fue la puerta. No, no era una puerta, era un árbol incrustado en la pared. Una estructura angosta, apenas más ancha que sus hombros, con la madera rugosa y húmeda bajo sus dedos cuando se acercó a tocarla. El tronco palpitaba débilmente, como si encerrara dentro de él un corazón. Ananda sintió el deseo irrefrenable de cruzarlo, pero el cansancio venció su curiosidad. Cayó sobre la cama y se hundió en un sueño inmediato. Los sueños llegaban como oleadas. Calles atestadas donde sus tacones repiqueteaban contra el asfalto. Rostros grises, bocinas estridentes, el humo de los coches pegándose a su garganta. Pero lo peor era el ruido interno, esa voz incesante que gritaba listas pendientes, culpas, preguntas sin respuesta. Se despertó de golpe, con el torso empapado en sudor frío. Sin embargo, al incorporarse, notó algo inusual. Una ligereza en los músculos, como si hubiera dormido durante años en lugar de horas. La puerta árbol seguía allí, llamándola. Esta vez no dudó. Con un leve crujido, la madera cedió bajo sus manos, revelando una estancia circular iluminada por una luz difusa. En el centro, dos espejos gemelos se enfrentaban. Sin pensarlo, caminó hacia el espejo izquierdo y vio su reflejo. Su pelo largo y sin peinar, su vestido blanco, su rostro con una expresión de serenidad que apenas reconocía. Se observó por un buen rato y decidió pasar al espejo del lado derecho. Una sensación de calor se encendió en su cuerpo. Esta vez empezó en su pecho. Se extendió por las extremidades y llegó a la cabeza. No fue miedo, fue como una sorpresa que no pudo calificar. Frente a ella, aquel espejo mostraba un resplandor blanco y a la vez podía ver todos los colores en él. No tenía forma definida, pero sabía que era su reflejo, porque al moverse, aquella luz también lo hacía. Ananda sonrió. Le gustó aquella sensación de mirarse sin forma. Empezó a hacer muecas con su rostro, a agacharse, a saltar. Sacaba la lengua, torcía los ojos. Pero frente a ella, el resplandor, a pesar de moverse, permanecía intacto. Abandonó el salón sin entender mucho el significado de aquellos espejos y pensó que era hora de salir de casa y buscar comida. Su estómago ya lo pedía. Recordó el sabor de aquellas flores y se le antojó tocar algunas por el camino, mientras se daba un festín de frutas que se encontraba en los árboles bajos y algunas plantas. Encontró parcelas de tierra listas para ser sembradas, madera para llevar a casa y poner en la chimenea. Vio ciervos y ardillas y escuchó pasos de otros animales que le rodeaban y no se dejaban ver. Los días siguientes pasaron en plan exploración. El bosque que tenía tan cerca, de los lugares que rodeaban su casa, de momento, la única casa del lugar. Cada día empezó a tener su rutina: trabajar la tierra, sembrar, cuidar de las plantas y los árboles, de su huerta.
alimentar unas cuantas gallinas que ahora tenía en su granja, limpiar la casa, ir al río para traer agua y peces, cocinar, ir por leña. Un día, cansada, muy cansada, se sentó en el borde de su cama con un sentimiento desconocido para ella. Era como una sensación de incomodidad, como aquellos zapatos del sueño que le apretaban sus pies, pero ahora sentía esa presión dentro de ella y le hacía fruncir el ceño. Estoy tardando mucho en recoger las frutas de los árboles y la leña. Soy lenta y débil. Me cuesta subir a los árboles y cargar toda esa madera, pensó Ananda. Miró el tronco que hacía de puerta. No había entrado allí desde la primera vez. Se levantó y decidió entrar. Por instinto, acudió al espejo de la izquierda y abrió sus ojos como platos al observar su reflejo. Una mujer delgada, muy delgada, con su rostro cansado y un semblante débil. Su vestido blanco estaba sucio y sus manos temblorosas. No le gustó nada lo que vio. Salió de la habitación inmediatamente sin querer pensar más y sus días siguieron en la misma rutina. Otro día, uno de esos días que parecía que todo estaba a su favor, pescó algunas sardinas para la cena, se bañó en el río, recogió la leña que estaba seca y lista para poner en la chimenea. Ese día se sentía fuerte, radiante. Hizo una cena exquisita y antes de ir a la cama, pensó para sí misma. Qué bien, Ananda. Hoy has demostrado tu fuerza y tu valentía. Eres una mujer fuerte. Eres una guerrera. Quiso entrar nuevamente al salón de los espejos. Espejo izquierdo. Y esta vez vio una mujer totalmente diferente a la anterior. Sus ojos brillaban como si hubiera fuego en ellos. Su cuerpo se veía lleno de vitalidad. Su vestido resplandecía. Ananda sonrió con orgullo y se fue para la cama. Así, siguieron pasando los días en su rutina. Mirarse al espejo izquierdo también se había convertido en parte de ella. Soy la agricultora que sabe cómo sembrar y cuidar esta tierra. Soy la temible cazadora que rara vez falla. Soy la mujer torpe y sin fuerzas que no sabe trepar a los árboles más altos. Soy una pescadora impaciente que no le gusta pescar. Cada día llegaba un pensamiento y con él el reflejo en el espejo que le mostraba justo aquello que pensaba y sentía, confirmando su nueva identidad. Aquella rutina empezaba a dejarla cansada y ansiosa, hasta que en una de sus visitas al salón de los espejos recordó la imagen del espejo a su derecha. ¿Qué sentido tiene mirarme en él si solo veo ese resplandor?, pensó. Aún así, ese día lo hizo. Como era de esperarse, lo único que vio fue ese mismo resplandor del primer día. Nada que ver con todas las versiones de su espejo a la izquierda. Pero, al quedarse un rato observando, esa sensación volvió a aparecer en su pecho. Era un calor acogedor que se irradiaba por todo el cuerpo y después de unos minutos, una inmensa paz. Ananda suspiró. Qué sentimiento más placentero. Aunque sus ojos solo podían ver aquel resplandor sin forma, algo en ese reflejo le decía que era real. Entonces, capturada por ese sentimiento, decidió que a partir de ese día solo se miraría en aquel espejo, y con una manta tapó el espejo de la izquierda. Pero, en los siguientes días, algo inesperado sucedió. Ananda experimentaba su primera prueba y estaba a punto de descubrir la verdad sobre los dos espejos. Ananda seguía haciendo las tareas de casa y al mirarse cada día en el espejo de la derecha, quedaba embriagada y sumergida en ese sentimiento de amor infinito, de paz. Aquello le parecía perfecto. Hasta que una noche volvió a tener uno de esos sueños que parecían realidad. Esta vez caminaba descalza en la hierba, cantaba y bailaba, pero en un momento, cuando quiso mirar sus manos, lo único que veía era una luz sin forma. Pasaba igual cuando quería mirar sus pies. Era una sensación extraña, como si estuviera desapareciendo. De pronto empezaron a aparecer luces a su alrededor, muchas luces que la rodeaban, como ella, pero cuando quería acercarse, simplemente desaparecía, y por más que intentaba perseguirlas, no era posible comunicarse con aquellas luces. Ananda se despertó de un salto.
Corrió hacia la puerta tronco y la abrió. Se acercó lentamente al espejo de la izquierda y le quitó la manta. Vio su reflejo y algo más que no había visto antes. En la parte superior del espejo, justo en la esquina derecha, unas letras pequeñas, casi invisibles. Se empinó, se acercó para leerlas. Aquellas letras formaban la palabra mente. Corrió al espejo de su derecha, donde siempre veía su resplandor, y al igual que en el otro, unas pequeñas letras, esta vez la palabra corazón. Ananda soltó una carcajada que sonó como cuando le haces cosquillas a un bebé. Reía sin parar mientras miraba su luminosidad como reflejo. Ahora lo entiendo, dijo Ananda. Este espejo, que es mi corazón, me inspira, me muestra quién realmente soy y me da las respuestas, mientras que mi mente me muestra las infinitas posibilidades de experimentar esa esencia y compartir esta inspiración. Corazón y mente. Mente al servicio del corazón. Pero, ¿estoy sola en esto? Y con esta pregunta, Ananda está lista para su segunda prueba.